Allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor Cabrera, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias por su cordial invitación. Monseñor, leyendo parte de su comunicado, ustedes hablan de una política orientada al bien común. Esa es la finalidad de la política. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Ya se perdió ese norte y únicamente se trata de satisfacer intereses personales o de grupo específico. Eso es lo que estamos viviendo desde hace ya un buen tiempo. Bueno, ante todo yo quiero hacer dos precisiones. La primera, más de una persona me ha preguntado y a través de las redes sociales hemos leído por qué la conferencia episcopal se pronuncia o hace estos llamados. Son preguntas legítimas. Pues simplemente decimos porque somos parte de esta realidad ecuatoriana. Y además el concepto de Estado es muy amplio. Que hablamos en nombre del Estado laico, dice no tiene nada que hacer la Iglesia ahí. Pues el Estado, bien sabemos, necesita de un territorio, una población y un gobierno, independientemente de ideología. Pues en esa población están creyentes y no creyentes, de distintas culturas, etnias, ¿verdad? Luego también otra razón que nos mueve a nosotros es saber que la fe no es algo puramente privado, íntimo, reservado, sino la fe tiene repercusiones en el ámbito familiar, social, político, cultural. Entonces, en ese sentido, luego, la tercera distinción es muy clara para nosotros, que como pastores de la iglesia, obispos y sacerdotes, nosotros nos movemos más en el ámbito de la política común que llamamos, o amplia, y no en el ámbito de la política partidista, que ya es otra cosa, donde hay una ideología, una manera de entender la realidad y unas propuestas concretas para solucionar. Pues por eso que el primer punto que nosotros hacemos es recordar que la política justamente es una de las actividades más nobles de la persona humana y que está encaminada, como bien sabemos, a buscar lo mejor para todos los ecuatorianos. Y ahí ponemos justamente que cuando la política se desvía, entonces, y puede desviarse, como ponemos ahí, por ciertas revanchas, odios, ilegalidades, lógicamente eso hace que la política pueda caer en una posición, yo digo, degradante, humillante. Y por eso al final invitamos también a todos los ecuatorianos a revitalizar el quehacer político, porque la política, bien sabemos que realmente es una de las actividades importantes, necesarias en este ámbito. Y luego nosotros ya en el comunicado expresamos la preocupación que en ese sentido compartimos, yo creo que todos los ecuatorianos, a no ser que algún grupo que esté blindado, que realmente la violencia no les afecte nada, pero yo creo que la violencia afecta a todos los sectores y por eso la preocupación, el ver quizás que nuestras autoridades, en vez de concentrarse en este tema tan importante, tan necesario como la seguridad, desvíen la atención hacia otros lados. Luego el desconcierto que ponemos ahí. Sabemos que en Ecuador hay personas preparadas, con una experiencia extraordinaria, personas probas, y nos llama la atención esa especie de silencio. Ese silencio, no vamos a juzgar nosotros si es un silencio por miedo o cómplice, un silencio resignado, pero nos llama la atención, al menos esas voces tan importantes, tan necesarias, yo creo que deberían hacerse presente. Por eso pero ¿qué se logra? ¿no? Pero Monseñor, es importante lo que usted dice, conocer la postura de aquellas personas que de alguna manera pueden expresar lo que está sucediendo, su descontento en el cómo se está manejando la política, pero tal vez no se expresan porque ¿qué va a pasar con a veces la expresión ciudadana? Parece que tuviéramos miedo o que tuviéramos ya una especie de no nos van a escuchar, así que ¿para qué hablamos? Y lastimosamente mucha gente que en su momento ha salido a poner su voz, a protestar, a tratar de que las cosas cambien, no han sido escuchados y eso es lo que pasa lastimosamente en nuestro país.
Sí, de hecho es una realidad, por eso decía, no son nosotros quien para juzgar a qué se debe ese silencio, ¿verdad? Si es por miedo, por complicidad, por comodidad también, en fin, yo creo que es un punto para reflexionar. Y por eso nosotros inmediatamente lo que hacemos es exhortar, invitar. Simplemente aquí no damos órdenes absolutamente a nadie, ni tampoco enseñamos, ¿no? Sí, invitamos, como decimos ahí, justamente pues a las personas que han sido elegidas por el pueblo, en quienes el pueblo ha confiado enormemente, para que dentro del sistema democrático en el que vivimos, pues sigan las directrices del orden constituido, los debidos procesos, la seguridad jurídica, y siempre guiados por los principios y valores éticos y morales. Es, digamos, la recordación, nada más que hacemos, ¿verdad? También invitamos a la función judicial, a la Corte Constitucional, a los organismos de control, que cumplan con sus responsabilidades, ceñidas justamente a la Constitución y a las leyes. Y finalmente invitamos, y aquí el punto que hemos estado conversando, a los ecuatorianos a levantar su voz y a revitalizar. Yo creo que es importante que hacer político, porque a veces se dice, la política pues no vale, la política conmigo no va, pero yo digo, pues si los ecuatorianos no asumimos esa tarea, y principalmente aquellas personas que son llamadas a ser líderes sociales políticos, mire usted entonces en manos de quien queda. Y concluimos este comunicado pues indicando que todos los ecuatorianos, bajo esa metáfora de la barca, estamos dentro de este país, yo digo, con una historia, con una riqueza, con unas posibilidades enormes. ¿Por qué no comenzar? Por eso el título llamamos a soñar en un nuevo Ecuador y a construir. Entonces, tras de eso hay una palabra también de aliento, de esperanza. Es en ese sentido que es este comunicado y que lo hacemos sabiendo, conociendo nuestros límites y sintiéndonos, repito, una voz más, interpretando quizás, a lo mejor muchas personas no se sientan pues reconocidas en esto, pues no hay problema, es parte de la vida humana. Entonces, ese es el sentido, la orientación de este comunicado. Ahora, ¿usted considera que es posible construir en estos momentos un Ecuador de consensos, un Ecuador de acuerdos a partir, pues, justamente de lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional? Bueno, pues eso no puede parecer una utopía, un sueño inalcanzable, pero yo digo, si es que los ecuatorianos comenzamos por lo más urgente, que es la seguridad. Yo creo que eso todo nos afecta. Bueno, sabemos que la violencia, pues, no tiene color político, no tiene confesión religiosa. Pues al menos aquí en Guayaquil, en esas zonas, ya sea el crimen que llamamos común organizado, pues a todos nos afecta. Pues yo sí creo que es importante ahí, o sea, a partir de esas grandes causas comunes, como la seguridad, el alimento, el trabajo, el estudio, bueno, la salud, todo eso que ya sabemos de memoria, pero yo sí creo que es importante, pues, a partir de ahí, yo creo que todos, al final todos comemos, decimos, ¿no? Todos necesitamos vivir con tranquilidad. Entonces son esos grandes temas que sí harían posible a personas de gran voluntad, por supuesto, de que puedan sentarse a una mesa y encontrar soluciones, salidas, porque al final eso nos afecta, insisto, a todos los ecuatorianos. Ahora, ¿hasta qué punto usted considera, monseñor, que puede tener una respuesta a este comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuando, por ejemplo, en muchas ocasiones hemos visto compromisos que se han hecho incluso ante esta institución y luego no se cumplen? Bueno, nosotros insistimos, somos una voz más. Lógicamente habrá personas que acojan, otras que rechacen, otras que simplemente vean con indiferencia, y lo sabemos. O sea, hay que ser realistas también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestra voz está ahí. Porque igual, si hablamos, nos critican. Si no hablamos, también nos critican. Entonces, pues yo digo, bueno, si nos critican, que sea al menos porque hablamos. Pero aquí estamos orientados a todos los sectores, independientemente de la ideología, sea de derecha, centro, izquierda. Por eso apelamos, digamos, al ser más profundo de los ecuatorianos, aquello que nos une, aquello que hace posible que vivamos como hermanos, como amigos, como compañeros de un mismo camino. ¿Cómo se ve el futuro del país en este punto, en estos momentos?
Bueno, digamos, si analizamos desde el punto de vista político, escuchando también a muchas personas, claro, hay una incertidumbre. Porque yo digo, pues, hablando ya del juicio político, que es el tema que actualmente a todos nos preocupa, ¿no? Claro. Bueno, decíamos, si le destituyen, es incierto. ¿Qué va a pasar? Si no le destituyen, también que hay un mundo incierto. Entonces, por eso digo, en esta medida, esta incertidumbre, necesitamos de personas brillantes, con ideas claras, que conocen la historia, que saben por dónde manejar. Entonces, necesitamos esas voces urgentemente. Y en Ecuador las hay, y muchísimas, de verdad. Entonces, nosotros simplemente animamos para que sean esas personas probas, como decimos ahí, las que realmente nos puedan convocar también. Y aquí estamos para colaborar, para ayudar en todo aquello que nosotros, desde nuestros límites y posibilidades, también podemos ofrecer. ¿Qué decir de aquellos que nos representan en estos momentos? Yo ayer hablaba acerca de las responsabilidades que tenemos absolutamente todos, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos en el vaivén de la política, porque justamente están ahí, porque los ciudadanos los han puesto ahí. ¿Qué llamado se puede hacer a la ciudadanía para que con conciencia voten cuando haya elecciones? Porque después pasan este tipo de cosas. Es decir, esto es el resultado de nuestras decisiones, monseñor. Bueno, digamos, uno de los conceptos que ya desde muchos años vengo yo escuchando, y los años no pasan en vano, decimos, ¿verdad? Lo que llamamos cómo pasar de una democracia nominal a una democracia participativa, una democracia donde las personas estemos preparadas, formadas, para saber a quién elegimos, por qué elegimos. Entonces es un trabajo enorme también, ¿no? La formación de líderes, la formación en todos los campos, pero sobre todo de la ciudadanía, como dice usted, ¿no? Porque a veces también como que cuando llegan las elecciones, bueno, priman ahí las simpatías, las antipatías, pero ya estudiar un proyecto, estudiar un programa, una propuesta, eso nos cuesta mucho. Yo insistiría en ese tema de la formación. Caso contrario, pues seguiremos cometiendo los mismos errores, eligiendo a unos u otros y dejándonos, yo digo, hasta cierta manera, pues seducir o engañar por esos mesías, de cualquier tendencia que sea. De cualquier tendencia, porque aparecen los salvadores, los que traen la fórmula mágica, vienen pues con soluciones pues que ve usted que parecen que ya, pero no es así. Y yo pues conforme pase el tiempo, repito, yo insisto en que es necesario tener una formación también en el campo político, en el campo social, y sin ningún reparo, sin ningún prejuicio. Yo creo que eso es importante. La iglesia tiene esta conexión, este nexo especial con la gente, a pesar de que Ecuador es un país laico. Definitivamente la gente está muy vinculada al tema religioso, y eso todos lo sabemos. Ustedes, cuando las personas acuden a la iglesia, muchas veces con preocupaciones, porque obviamente toda esta situación los afecta, los asusta, el miedo a qué va a pasar ahora. ¿Qué pueden ver? ¿Hay desesperanza en la gente en estos momentos? Bueno, yo primero una breve aclaración. Digamos, cuando hablamos de Estado laico, de ninguna manera queremos decir que es un Estado ateo. Así es. O religioso. Es simplemente un ateo que no, es un Estado que no tiene una confesión religiosa particular. Y eso me parece bien, así tiene que ser. Lógicamente en ese ambiente nosotros nos movemos. Lógicamente, mire usted cómo los espacios que aparentemente eran seguros, como los templos, pues ahí se han cometido muchos asesinatos. Pero la gente está muy temerosa. Aquí en Guayaquil mismo, a la vuelta de la esquina, como decimos, de una iglesia, pues hubo una masacre. Pero las personas están muy temerosas. Inclusive hemos tenido que cambiar los horarios de celebraciones, máximos a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente vive temerosa, angustiada, llena de esperanza. Y también, claro, lógicamente es un gran desafío para nosotros como iglesia, porque hablamos nosotros en el templo de estos valores del amor, del respeto, de la justicia, la solidaridad, la paz, todos esos valores. Pero salimos de ahí y esos valores quedan como en el aire, quedan flotando. Entonces la gran pregunta de nosotros es hasta qué punto también lo que se enseña
la doctrina, el evangelio, logra o no permear, llega al ambiente familiar, social. Es un gran desafío que tenemos todos nosotros. Pero lógicamente, pues no podemos quedarnos de brazos, seguiremos ofreciendo lo poco, mucho que tengamos, pero siempre con estos grandes objetivos de que vivamos en un ambiente de paz, pero no una paz cualquiera, sino una paz que se basa, pues justamente, hemos dicho varias veces, en la justicia, en la verdad, en la libertad, en todos esos valores que son fundamentales para nosotros. Me quedo entonces justamente con estas palabras finales, Monseñor Cabrera, un llamado definitivamente importante y solamente con leerlo uno puede ver el mensaje que es, por favor, o sea, es momento de unirnos, es momento de hacer las cosas bien en nuestro país y que se mantenga la democracia definitivamente. Nuevamente gracias a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Toda la vida he podido compartir un momento. Muchas gracias. A usted nuevamente, que tenga una muy buena noche.